TV Color, nuestra tele. TV Color Canal 36 presenta Frente a Frente, rescatando los valores de la patria. Frente a Frente llega con el gentil auspicio de Muebles Garzón, muebles para su hogar. Dr. Ludwig Álvarez Rengifo, asesoría empresarial. Inmobiliaria y construcciones. Casino del Emperador. Decoraciones Madera Fina. Buenas noches. Gracias por estar junto a nosotros en otra edición más de Frente a Frente con Ludwig. Agradecemos todas vuestras inquietudes que han llegado a nuestros diversos mails. Y, como no, también quisiéramos efectuar un saludo caluroso a todos aquellos quienes nos felicitan cotidianamente en el decurso de la semana. El día lunes 15 de enero se posesiona ya el excelentísimo señor presidente de la República, economista Correa. Y hay un tema de debate nacional que no es inocuo en absoluto. Y se trata precisamente de la Asamblea Constitucional o de la Asamblea Constituyente o de reformas de la Constitución. Para tal efecto, este programa ha considerado oportuno considerar el tema de Asamblea Constituyente Constitucional, que lo vamos a tratar esta noche con muy distinguidos y probos profesionales del derecho. Así es que tenemos al señor doctor Mario Zavala. Señor doctor, muy buenas noches. Usted tiene su doctorado en jurisprudencia por la Universidad Central del Ecuador, es director del diario La Hora de la ciudad de Ambato, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Regional Autónoma de los Andes, UNIANDES, presidente de la Asociación de Facultades de Jurisprudencia del Ecuador. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros, le damos la bienvenida. Así también al señor doctor Santiago Alvarado. Usted, señor doctor, tiene precisamente su doctorado en la Universidad Central del Ecuador, es director de escuela de una de las prestigiosas universidades de la zona centro del país, ha sido gobernador de la provincia de Tungurahua y actualmente se desempeña como jurisconsulto en el libre ejercicio profesional. Señor doctor Santiago Alvarado, buenas noches, muchas gracias por estar junto a nosotros. Finalmente tenemos como invitado al señor doctor Vicente Guamán Aguilar. Usted, señor doctor, muy buenas noches, tiene precisamente su doctorado en jurisprudencia en la Benemérita y Centenaria Universidad Central del Ecuador, ha sido ex gobernador de esta noble provincia de Cotopaxi, y se dedica al ejercicio profesional actualmente. Muy buenas noches. Y vamos a hablar el próximo bloque acerca de lo que es la Constitución y qué implica sus diversos considerandos. Ya regresamos. Muebles Garzón, muebles para su hogar. Diseños exclusivos para sala, comedor, bares, aparadores, sillas. Centro de producción Ambato, Arica y Napo Galeras. Teléfono 285-3282. Punto de ventas, Mueble Hogar Ambato, Mera 408 y Juan Benigno Vena. Teléfono 282-9325. Ventas al por mayor y menor, Ambato, Ecuador. Del Emperador. Casino del Emperador. 59 habitaciones, suites ejecutivas, suite presidencial con el casino más imponente. 150 máquinas tragamonedas, ruletas, blackjack, póker, Texas Hold'em. Más grande de la ciudad. Dr. Ludwig Álvarez Rengifo, asesoría empresarial, gerencia, recursos humanos, tercerización administrativa, procesos, finanzas, comercialización exterior, asesoría jurídica, procesos penales, patrocinio jurídico, medidas cautelares. La justicia es derecho de todos. Atención del doctor Ludwig Álvarez Rengifo, abogado economista. Dirección Mera 408 y Juan Benigno Vela. Teléfono 242-3087, 099-166-455. Ambato, Ecuador.
Decoraciones Madera Fina. Le brindamos el servicio de madera seca lista para trabajar y elaborar cualquier tipo de mueble. Madera secada en cámara al 12% de humedad. Madera tratada contra polilla y hongos. Y no espere un año para secar la madera a la intemperie. Compre madera garantizada, lista para trabajar y elabore su mueble el mismo día, garantizando su producto. Se acabaron las devoluciones. Dirección, primera imprenta entre John y Vargas Torres, 0654. Teléfono 2-822-070. Inmobiliaria y construcciones. Compra, venta, cambio, intermediación de casas, terrenos, edificios y toda clase de inmuebles y construcciones en general. Teléfono 242-3087. 282-6078. Ambato, Ecuador. Decoraciones Madera Fina. Elaboración, colocación, instalación y acabados de puertas, closet, muebles de cocina, piso flotante en tablón y duela, venta de enchapes y marquetería. Por fin llegó la solución para el artesano y la línea de la madera. Para los profesionales de la construcción. Servicio a domicilio, atención personalizada. Dirección, Avenida Bolivariana y Avenida Tangaiche. Diagonal al Coliseo Alterno. Teléfono 2-411-494. Dr. Ludwig Álvarez Rengifo, asesoría empresarial, gerencia, recursos humanos, tercerización administrativa, procesos, finanzas, comercialización exterior, asesoría jurídica, procesos penales, patrocinio jurídico, medidas cautelares. La justicia es derecho de todos. Atención del Dr. Ludwig Álvarez Rengifo, abogado economista. Dirección, Mera 408 y Juan Benigno Vela. Teléfono 242-3087, 099-166-455. Ambato, Ecuador. Decoraciones Madera Fina. Le brindamos el servicio de madera seca lista para trabajar y elaborar cualquier tipo de mueble. Madera secada en cámara al 12% de humedad. Madera tratada contra polilla y hongos. Y no espere un año para secar la madera a la intemperie. Compre madera garantizada, lista para trabajar y elabore su mueble el mismo día, garantizando su producto. Se acabaron las devoluciones. Dirección, primera imprenta entre John y Vargas Torres, 0654. Teléfono 2-822-070. Muchas gracias por seguir en nuestra compañía. En este programa, por demás interesante. Distinguido señor doctor Mario Zavala, director de Diario La Hora, por favor, ilústrenos, ¿qué es Constitución? ¿Qué es la Constitución para usted? Bueno, realmente cuando nosotros hacemos la introducción teórica a lo que significa una Constitución, como la norma suprema de toda la estructura jurídica de un país, tenemos que remitirnos al proceso de construcción que se ha dado en el proceso europeo. Y sin lugar a dudas, el contrato social de Rousseau, de Hobbes y de Jean-Luc son los antecedentes en donde los gobernantes y gobernados toman para sí y ante sí la responsabilidad de delimitar las funciones de los gobernantes, establecer la responsabilidad de los ciudadanos y constituir los elementos institucionales que viabilizarán los poderes que en definitiva son en la vida republicana los que el teórico Montesquieu lo planteó a través de la división de poderes. Por lo tanto, la Constitución no es más que un proceso de construcción donde todos los sectores, llámense estos sociales, económicos, concluyen y a través de la negociación o el poder van ocupando espacios que van asumiendo los diferentes sectores y van consolidando las instituciones. Cuando hablamos del contrato social, necesariamente estamos hablando de un compromiso, de una responsabilidad
y, por supuesto, de derechos y obligaciones. Compromiso de todos los miembros de la sociedad. De todos los miembros de los actores sociales. Muchísimas gracias. Señor doctor Santiago Alvarado, usted fue exgobernador. Por favor, como jurisconsulto, ¿cómo se puede conceptualizar lo que es una asamblea? En primer lugar, permítame, estimado doctor Ludwig Álvarez, expresar mi agradecimiento, sujeté la invitación, y permítame exteriorizar y hacer público mi profunda gratificación de ver que alumnos brillantes como usted están ocupando escenarios que no buscan el éxito de las personas, sino que buscan precisamente orientar a la opinión pública a través de lo justo y la libertad. Cuando venía hacia acá, a la Tacunga, a esta hospitalaria de la Tacunga, recordaba los días en los que usted sentado escuchaba las clases, y permítame decir que me siento honrado y orgulloso de verle en el espacio que hoy ocupa. El honor es mío. Segundo, es necesario resaltar que la Constitución Política de la República del Ecuador, que la Constitución es un texto normativo que contiene derechos, garantías y libertades, organiza el Estado, así como también establece su funcionamiento para finalmente orientarse hacia un fin económico. Hablar de qué es una constituyente no es sino sintetizar que el origen de esa Constitución, que establece los derechos, garantías y libertades, organiza el Estado y determina los fines económicos, no es sino la manifestación de ese pueblo que en ejercicio de su libertad decide darse un texto normativo a través del cual se reglan los derechos y se establece una organización. ¿Para qué se hace una organización y para qué debe funcionar una organización política dentro de un Estado? Precisamente para privilegiar los derechos de los ciudadanos. Yo no creo que haya una diferencia entre constitucional y constituyente. Yo creo que el poder originario que tiene un pueblo es ese poder originario constituyente, porque una constituyente no es sino una consecuencia de constituirse para hacer una constitución. Y es la manifestación de la voluntad soberana, y el soberano en este caso es el pueblo. Absolutamente, porque la manifestación de la voluntad soberana, recuérdese que es una expresión eminentemente napoleónica, que claro, fue recogida por el derecho, primero, Napoleón lo recoge del derecho romano, y luego lo recoge Andrés Bello. Y claro, es por eso que empieza el Código Civil del Ecuador señalando que el Ecuador es un Estado, digamos que la ley es la declaración de la voluntad soberana. Recuérdese que Napoleón niega los principios constitucionales y más bien él no habla de constitución, tanto así que negó la propia república, sino que empieza a formular un criterio a través de un principio de legalidad y no de un principio de constitucionalidad. Y vamos a hablar un poquito más a fondo. Yo le agradezco, señor doctor Santiago Alvarado. Distinguido señor doctor Vicente Guamán, ¿qué entendemos para proseguir con este análisis jurídico en lo concerniente a asamblea? ¿Qué es una asamblea como tal? Bien, antes del saludo cordial a la comunidad latacungueña cotopaxense de la región central del país, indudablemente, igualmente mi profunda gratitud por permitirme compartir este programa, al mismo tiempo que hago extensivo el saludo al doctor Mario Zavala, a usted, doctor Santiago Alvarado, que lo valoro y lo guardo siempre con afecto, producto de aquellos años en los que tuvimos la gran satisfacción de compartir responsabilidades similares desde las provincias de Tungurahua y Cotopaxi. Y a usted, doctor Ludwig Álvarez, realmente no había sabido que ha sido ex alumno del doctor Santiago Alvarado. Y el doctor Mario Zavala. Y del doctor Mario Zavala. Realmente este tipo de coincidencias son las que le llenan a uno de satisfacción y consolidan ese elemental principio de gratitud que uno debe guardar con los maestros. Sí, realmente ya desde el punto de vista, yo diría, semántico, asamblea, obviamente es la reunión de ciudadanos que precisamente con un fin específico logran estructurarla
para precisamente definir un objetivo concreto. Si hablamos de asamblea constituyente o constitucional, obviamente los conceptos se van más allá de esta simple reunión y tienen que ver ya con objetivos mucho más específicos, enmarcados en el gran proyecto jurídico constitucional. Es importantísimo señalar que la asamblea constituyente, de la que tanto se ha hablado en los últimos meses, realmente no consta o no forma parte de la estructura de nuestra constitución política vigente, vale decir, de la Constitución de Sangolquí de 1997 y que entró en vigencia el mismo día que asumió el mandato el señor presidente de ese entonces, doctor Yamil Maguad, año 1998. Eso hace prever que efectivamente, hoy por hoy, si la Asamblea Constituyente no forma parte de nuestra Carta Magna, el primer mandatario que entrará en funciones el día de mañana no tiene otra alternativa que efectivamente convocar a consulta popular para que sea el pueblo el que en forma soberana decida respecto de si crear o no la Asamblea Constituyente, y si la consulta es aprobada mayoritariamente, vale decir con la mitad más uno de los electores, esa figura nace a la vida jurídica constitucional y se incorporará de inmediato a la Carta Magna y lógicamente podremos a partir de ese instante procesarla, viabilizarla y ponerla en práctica. Muy interesante ese concepto. Y todo lo dicho hasta el momento, como corolario de este primer segmento, ¿qué se puede deducir? Que la Constitución, como lo dicen acertadamente nuestros señores panelistas, no es otra cosa sino el conjunto de normas supremas que rigen la vida de todos y cada uno de los ecuatorianos. Ya vamos a hablar acerca de lo que es la Asamblea Constituyente, lo que es la Asamblea Constitucional, su viabilidad dentro del marco jurídico ecuatoriano, la posible inconstitucionalidad de llamar a una Asamblea Constituyente y su posible efecto de ineficacia constitucional, a pesar de que sea la voz soberana del pueblo. Pero todos estos aspectos van a ser dilucidados de una manera clara, sencilla, para que todos podamos entender. No se muevan sus pantallas, ya regresamos. Muebles Garzón. Muebles para su hogar. Diseños exclusivos para sala, comedor, bares, aparadores, sillas. Centro de Producción Ambato, Arica y Napo Galeras. Teléfono 285-3282. Punto de ventas, Mueble Hogar Ambato, Mera, 408 y Juan Benigno Vela. Teléfono 282-9325. Ventas al por mayor y menor, Ambato, Ecuador. Casino del Emperador. Casino del Emperador. 59 habitaciones, suites ejecutivas, suite presidencial con el casino más imponente. 150 máquinas tragamonedas, ruletas, blackjack, poker, Texas Hold'em. Más grande de la ciudad. Dr. Ludwig Álvarez Rengifo, asesoría empresarial, gerencia, recursos humanos, tercerización administrativa, procesos, finanzas, comercialización exterior, asesoría jurídica, procesos penales, patrocinio jurídico, medidas cautelares. La justicia es derecho de todos. Atención del Dr. Ludwig Álvarez Rengifo, abogado economista. Dirección Mera 408 y Juan Benigno Vela. Teléfono 242-3087 099-166-455. Ambato, Ecuador. Decoraciones madera fina. Elaboración, colocación, instalación y acabados de puertas, closet, muebles de cocina, piso flotante en tablón y duela, venta de enchapes y marquetería. Por fin llegó la solución para el artesano y la niña de la madera. Para los profesionales de la construcción. Servicio a domicilio, atención personalizada. Dirección Avenida Bolivariana y Avenida Tangaiche. Diagonal al Coliseo Alterno. Teléfono 2-411-494.
Inmobiliaria y Construcciones. Compra, venta, cambio, intermediación de casas, terrenos, edificios y toda clase de inmuebles y construcciones en general. Teléfono 242-3087, 282-6078. Ambato, Ecuador. Decoraciones Madera Fina. Le brindamos el servicio de madera seca lista para trabajar y elaborar cualquier tipo de mueble. Madera secada en cámara al 12% de humedad. Madera tratada contra polilla y hongos. Y no espere un año para secar la madera a la intemperie. Compre madera garantizada, lista para trabajar y elabore su mueble el mismo día, garantizando su producto. Se acabaron las devoluciones. Dirección, primera imprenta entre John y Vargas Torres, 0654. Teléfono 2-822-070. Dr. Ludwig Álvarez Rengifo, asesoría empresarial, gerencia, recursos humanos, tercerización administrativa, procesos, finanzas, comercialización exterior, asesoría jurídica, procesos penales, patrocinio jurídico, medidas cautelares. La justicia es derecho de todos. Atención del Dr. Ludwig Álvarez Rengifo, abogado economista. Dirección Mera 408 y Juan Benigno Vela. Teléfono 242-3087, 099-166-455. Ambato, Ecuador. Decoraciones Madera Fina. Elaboración, colocación, instalación y acabados de puertas, closet, muebles de cocina, piso flotante en tablón y duela, venta de enchapes y marquetería. Por fin llegó la solución para el artesano y la línea de la madera. Para los profesionales de la construcción. Servicio a domicilio, atención personalizada. Dirección Avenida Bolivariana y Avenida Tangaiche. Diagonal al Coliseo Alterno. Teléfono 2-411-494. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Ahora, al saber lo que es la Constitución y al saber lo que es la Asamblea, como nos decían nuestros distinguidos panelistas, que no es otra cosa sino un órgano colegiado compuesto de ciudadanos que a su vez representan a otros ciudadanos, en virtud del cual ejercen un mandato, y aparejándolo ya dentro del sentido de asamblea constituyente y asamblea constitucional, es necesario dilucidar estos dos conceptos tan importantes que en la práctica cotidiana se han hecho indiscutiblemente muy conocidos por todos nosotros. Señor doctor Mario Zavala, ¿qué entendemos o qué podemos entender como una asamblea constitucional? Bueno, cuando se pretende realizar una reforma de Estado, los ecuatorianos inveteradamente han venido buscando soluciones en reformas constitucionales. Son 18 las que hemos querido pensar que la constitucionalidad constituyente es la respuesta a todos los males. Realmente eso ha motivado que se venda una idea en la población, que la reforma estructural jurídica del Estado, a través de su superestructura, vaya a consolidar un cambio y una transformación. Los modelos republicanos, que nosotros lo asimilamos, realmente le ha dado un poder muy importante al sistema presidencial. Es un colegislador y maneja hasta cierto punto niveles altos de decisión política, jurídica y por supuesto administrativa. El problema está que cuando nosotros hablamos ya que debemos constituir, y si ya tenemos un Estado constituido, ¿cuál es el nivel que le debemos dar justamente a esa asamblea? Yo comparto mucho el criterio con mi amigo Santiago, cuando él habla de una asamblea originaria de plenos poderes. Porque no se puede limitar la voluntad de la forma que sea, expresada como sea, que una asamblea vaya disminuida. La reforma constitucional ha sido deliberadamente clausurada en este país por una clase política que desde hace tiempo no tiene en su interior democracia, está agotada y no tiene viabilidad el sistema de partidos políticos. Recordémonos que en 1997
esta asamblea que se hizo creó un candado en donde no había viabilizado esa posibilidad. Y al no hacerlo, es lo que yo comparto con el doctor Guamán, constitucionalmente sería aparentemente ilegal que nosotros podamos ir a una asamblea de esta naturaleza. Si la Carta Política no lo señala, habrá sectores que definitivamente digan es ilegal. Yo quiero hacer una clara distinción de lo que significaría la legalidad ante la legitimidad. La legalidad indiscutiblemente comparto y estoy de acuerdo, pero también debemos estar de acuerdo que el pueblo ecuatoriano, a través de todo ese proceso histórico de análisis, no solo jurídico, sino económico, social y de todos los elementos que van consolidando, ha establecido como mecanismo viable el hecho de nosotros podernos dar la posibilidad de un cambio, de una reforma total y plena. Pero ¿qué está pasando en el país? Yo creo que estos aparentes conflictos y confrontaciones no son más que demostraciones que históricamente se han venido dando en el país. No nos olvidemos que las grandes confrontaciones aparentes entre la clase política no son más que acondicionamientos en búsqueda de los poderes, de las canonjías y, por qué no, de los beneficios personales, familiares o de grupo. Entonces tenemos aquí un elemento importante. ¿Qué pasó con la imposibilidad de ir a una reforma? Esa fue establecida deliberadamente, supuestamente para darle gobernabilidad. Nosotros, en las ciencias sociales, ¿qué es lo que conocemos? Que todo es cambiante, que todo es dinámico. Pero en las ciencias sociales consideramos que no solo es elemento jurídico, estructural, sino eminentemente factores como el económico, social, cultural, que en otra forma de decir podemos explicarnos y decir que la sociedad y sus componentes que queremos dar no solo está en el campo constitucional. Excelente, señor doctor. Está en otros sectores. Excelente, señor doctor Mario Zavala. Aquí tenemos que hacer una serie de precisiones. Cuando en el bloque anterior hablamos de la división de poderes, indiscutiblemente usted se refería al legislativo, que lo forma el Congreso Nacional, al ejecutivo, en este caso que es el sistema presidencial, la Casa de Gobierno, el ejecutivo como tal, y finalmente el judicial, ¿no es cierto? Se hablaba también de que este es un sistema eminentemente presidencial, toda vez que el gobierno o el presidente de la República se convierte en colegislador al tener la potestad jurídica y constitucional de vetar una ley o de aprobarla. Pero ¿qué tan presidencial puede ser un sistema en el que el Congreso Nacional vota cada vez y cuando los presidentes? Podría nacer la primera inquietud. Ahora bien, hablamos de la legitimidad versus la legalidad. Cuando se entiende el principio de legalidad, es necesario y menesteroso tomar en consideración una cosa muy importante, que es lo ceñido a la norma, lo establecido por la ley. Pero cuando hablamos ya de legalidad, o de legitimidad, perdón, estamos respetando el poder soberano, el poder del pueblo. Y con eso, distinguido señor doctor Santiago Alvarado, ¿cómo concebimos? Tratemos de dar un concepto, por favor, de lo que es una asamblea constitucional, aunque para usted no existe diferencia, pero ¿cómo podríamos tratar de ubicarla en un evento a la Asamblea Constitucional y en otro a la Asamblea Constituyente? En primer lugar, hay que establecer que el término asamblea no es sino un concepto gramatical para hablar de un conjunto de personas que van a tomar una decisión. El nombre, en teoría, es un poder. En materia constitucional no se habla solamente de la asamblea, sino se habla de un poder. Y el poder radica precisamente en el pueblo. Ahora ya no se habla de poderes del Estado, sino de funciones del Estado, porque el único poder que se puede reconocer es el poder del pueblo. Y ese poder del pueblo, en constituirse, en reunirse en una constituyente, no hace sino buscar hacer una constitución. Cuando hablamos de ese poder constituyente originario, estamos hablando de que lo originario es lo que da origen a algo.
Es por eso que las asambleas constituyentes siempre son de orden prejurídico, es decir, no reconocen un poder constituido o no me asocio con un poder constituido. En consecuencia, este poder constituido, el que ya está presente, ¿no es cierto? El que tiene una vida jurídica, podremos decir el Ecuador de ahora, vida positivada, es decir, aquel en el cual funcionan, en el cual se organizan y se desarrollan las funciones del Estado. Este poder, esta capacidad de hacer del pueblo, de dictar sus propias normas, de dictar sus propias reglas de convivencia en aras de paz y armonía, progreso, libertad, justicia, etcétera, a través de esta constituyente originaria que decimos da origen a algo y que se llama constituyente, puede tener dos posibilidades. Hay asambleas constituyentes originarias que fundan un Estado, que son las llamadas constituyentes originarias fundacionales, que en el caso del Ecuador ya tuvimos en el año 1830. Y claro, la constituyente del año 1830, recordemos que recoge mucho del constitucionalismo francés. Después tenemos otro tipo de asamblea constituyente, que es la asamblea constituyente originaria llamada de organización o de reorganización. Del mismo modo, esta asamblea da origen a un nuevo orden jurídico después de que se dicta la Constitución. Pero esta de organización o de reorganización siempre debe sucederse o suscitarse como consecuencia que en el orden social, en el entorno social de un Estado, ojo, hablamos de un Estado, porque hay que diferenciar claramente los periodos de nación a Estado y de Estado a nación. Hay que considerar claramente que cuando es necesario reorganizar el Estado, ¿y por qué es necesario reorganizarlo? Precisamente porque estamos viendo que el ser social... Cuando su estructura está fallando, no cuando su estructura falla, sino cuando el ser social ya no se privilegia de la estructura que está obligada a respetar sus derechos. Desde esa perspectiva hay que verlo. Entonces es necesario reorganizar el Estado, rehacer todo el régimen institucional, porque recordemos que en el Ecuador, si bien es cierto, se habla de tres funciones del Estado, hablamos de dos fundamentalmente, de la ejecutiva y de la legislativa, no en términos de poder una de otra. Recordemos que cuando se habla de legislativo y ejecutivo estamos hablando de un sistema de pesos y contrapesos simplemente. Y es por eso que debemos esclarecer claramente que es un régimen presidencial. Cuando hablamos de que el régimen presidencial, el presidente de la República es jefe de Estado, es jefe de gobierno, dirige la administración pública, es nombrado por el pueblo, no puede ser removido por el Congreso, sino solo destituido, etcétera. Y mientras que el Congreso Nacional tiene funciones absolutamente diferentes, el Congreso tiene funciones legislativas, de fiscalización e incluso de orden judicial. En consecuencia, lo que hay que establecer claramente es que este poder constituyente originario que va a dar origen a una nueva constitución para reorganizar el Estado, ¿en qué condiciones tiene que hacerlo? Es decir, ¿cuándo necesito reorganizar el Estado? De manera muy personal, y así se ha recogido en alguna nota periodística en un medio de comunicación nacional, en una entrevista que se me hiciera, yo he señalado públicamente mi posición como Santiago Alvarado, de que este momento no se puede decir que vamos a una constituyente por el hecho de que los partidos políticos ya han cumplido su vida útil o porque los políticos han dañado el país. Yo pienso que no se corresponde a aquello. Yo pienso que las razones fundamentales por las cuales debemos ir a una asamblea constituyente originaria de reorganización es porque el derecho ha entrado en crisis. Simplemente porque el derecho, es decir, la norma jurídica que regla la relación entre los ciudadanos y el Estado, o el Estado ciudadanos o ciudadanos, ha entrado en crisis. Mire usted, la crisis entre poder y derecho. A quienes hacen la política partidista en el país no les interesa el derecho. Ahí usted tiene en el Congreso Nacional personas destituyendo diputados sin el debido proceso, personas destituyendo presidentes sin el debido proceso, una constitución que irrespeta la norma que le da su propio origen, un Congreso haciendo leyes orgánicas cuando son leyes ordinarias, un Congreso que entra en conflicto permanente y que no le interesa la norma jurídica. Establezcamos, perdón, señor Entonces, doctor Alvarado, la primera crisis es... La diferencia, recordemos que nuestros televidentes no todos son jurisconsultos. ¿Qué es una ley orgánica, por favor? Bien, perfecto. Una ley orgánica, o también llamadas leyes de orden subconstitucional, están establecidas para desarrollar la organización y el funcionamiento del Estado. En la Carta Política están consideradas en el artículo 142 y precisamente son las llamadas a desarrollar todas las instituciones que se hallan en el Estado.
Las otras leyes llamadas ordinarias son las que rigen simplemente el convivir humano. Hay que diferenciar que no es más la una que la otra, cuidado, sino que simplemente el constituyente del año 98 recogió esta diferencia de Francia, nacida en el año 58, y que no hacía sino reservar materias para unas y materias para otras. Pero yo insisto en por qué es necesaria una asamblea constituyente originaria de reorganización en este momento. Primero porque hay una crisis. El Ecuador, el derecho está en crisis entre poder y derecho. Hay una crisis entre moral y derecho. Es decir, hay muchos empresarios o muchos sectores en los que cumplo demasiado el derecho, pero no cumplo la ley. Pero no cumplo la ley, pero hago cosas inmorales. Y no se satisface la justicia y tenemos hay otro para concluir nada más en las crisis. Hay otra crisis entre el derecho público y el derecho privado. ¿Qué está pasando en muchas ciudades del país? Guayaquil, Quito, por ejemplo, en los que se está mandando materias de derecho público, contratación de obra pública, a ser reguladas por el derecho privado. Ahí usted tiene Malecón 2000, los aeropuertos por evitar controles. De agua potable, etcétera. Hay otra crisis entre globalización y derecho. Eso es decir, tenemos que aclararlo y pasarlo luego a otro solamente bloque. Quisiera concluir, don Discúlpeme, lo que pasa es que tenemos el tiempo cortado. El señor doctor Vicente Guamán, díganos por favor, y tratemos de conceptualizar, porque el próximo bloque vamos a tener un poco más de tiempo para poder debatir, si se quiere, o poder hablar de manera idónea sobre la Asamblea Constituyente Constitucional. Pero, ¿qué son estas dos? ¿En qué se diferencia la una de la otra? Tratemos de conceptualizar. Bien, yo comparto las expresiones y conceptualizaciones vertidas. Sin embargo, para nosotros y para nuestros oyentes, yo creo que es importante un poco simplificar los conceptos de asamblea constitucional y asamblea constituyente. En 1997, la asamblea de ese entonces se llamó constitucional. Y luego decidieron los asambleístas convertirla en asamblea nacional constituyente. En términos concretos, la Asamblea Constitucional es aquella que semánticamente se dedica precisamente a editar, a crear, a generar una nueva carta política, una nueva constitución. La semántica y nada más. Bien, por supuesto. Perfecto. La Asamblea Constituyente, en la misma reflexión que hacía el doctor Santiago Alvarado, es precisamente aquella que se utiliza cuando un Estado nace a la vida jurídica nacional e internacional, o cuando un Estado sale de una etapa dictatorial a la vida democrática. O puede entrar de una etapa democrática a una dictatorial. Puede darse ese caso, sí, efectivamente. Cuando este tipo de circunstancias enfrenta un determinado Estado, y aquí conjuntamente con la nación, que bien lo especificaba el doctor Santiago Alvarado, la nación no es sino el conjunto, por supuesto, de ciudadanos, territorio, que están formando, en definitiva, ¿cuál es la diferencia el Estado, ¿no? entre la nación y el Estado exactamente? Bueno, yo diría más que la diferencia es más bien una suerte de complementación. La nación es la suma de territorio y sus habitantes. Y el Estado precisamente se fundamenta, se estructura gracias a la existencia de esa nación y de esos ciudadanos. De las naciones, de territorio, población, cultura, idiomas. Así es, idiomas y todo lo demás. Bien. Simplemente, si aplicamos el concepto de asamblea constitucional y asamblea constituyente a nuestro país, yo realmente tengo una reflexión muy puntual. Para mí, la asamblea debe ser constituyente, no porque el Ecuador viva en una dictadura y quiera volver al Estado de Derecho, no porque el Ecuador nazca recién a la vida jurídica nacional e internacional, sino porque simple y llanamente el sistema se ha agotado. No es posible seguir sosteniendo un Estado de derecho en el que los 13 millones de ecuatorianos cada día comencemos a vivir abismos
en el orden fundamentalmente económico-social. No es justo que el 80% del patrimonio de la riqueza nacional esté en manos del 20% de ecuatorianos. No es posible que el 80% de la población ecuatoriana esté en una situación de pobreza y de ese 80, el 20% prácticamente en absoluta y total, yo diría, no solamente pobreza, sino abandono. Consecuentemente, si nuestro Estado, viviendo en democracia, lo único que ha hecho es llevar a los 12 millones, 13 millones de ecuatorianos a una situación de semejante inequidad, injusticia, desigualdad, hoy los ecuatorianos pedimos a gritos una nueva Carta Magna que efectivamente reduzca, achique esa diferencia entre los que nada tienen o nada tenemos y los que más tienen. Esa es una razón y que coincide en la línea del doctor Santiago Alvarado. Debería ser una asamblea constituyente que permita precisamente al Ecuador darle una nueva Carta Magna acorde con las necesidades del Ecuador del siglo XXI. Y más que del Ecuador del siglo XXI, de los 13 millones de ecuatorianos que no soportamos más ese desequilibrio económico y social. Importante. Única alternativa para poder salir, porque lo otro, o cambiamos ahora, o de aquí a 5, 10 o 15 años, tenemos que enfrentar una revolución social sangrienta. Importante, y es lo que menos queremos los ecuatorianos. Importante apreciaciones. Entonces, ¿cómo podemos hacer un sumario ya de lo establecido hasta acá? Que la Asamblea Constituyente, como nos decían los distinguidos señores panelistas, indiscutiblemente, para poder entender mejor de este poder originario, lo que va a hacer es refundar totalmente, reorganizar indiscutiblemente la constituyente a todo lo que es la estructura estatal. Por decir un ejemplo. Si es que manifestamos que el Ecuador es una economía social, tiene una economía social de mercado, tranquilamente puede decirse que el Ecuador es un país socialista. Si es que podemos hablar de la Asamblea Constituyente con poderes omnímodos, es decir, que tienen la absolutidad de poderes, se puede hablar de que tranquilamente el Ecuador se puede indexar a Perú, se puede indexar a Colombia o un sinfín de cosas. Es que es tan peligroso tomar una decisión de esa naturaleza, pero ese peligro solamente responde a una apreciación muy simple, a la calidad de asambleístas que se tengan. Ahora vamos a ver en el siguiente bloque las necesarias condiciones legales enmarcadas en la Constitución para que la propuesta del excelentísimo señor presidente que se posesiona el día lunes tengan efectivo asidero. Ya regresamos. Muebles Garzón. Muebles para su hogar. Diseños exclusivos para sala, comedor, bares, aparadores, sillas. Centro de producción Ambato, Arica y Napo Galeras. Teléfono 285-3282. Punto de ventas, Mueble Hogar Ambato, Mera, 408 y Juan Benigno Vela. Teléfono 282-9325. Ventas al por mayor y menor. Ambato, Ecuador. Casino del Emperador. Casino del Emperador. 59 habitaciones, suites ejecutivas, presidencia con el casino más imponente. 150 máquinas tragamonedas, ruletas, blackjack, poker, Texas Hold'em. Más grande de la ciudad. Dr. Ludwig Álvarez Rengifo, asesoría empresarial, gerencia, recursos humanos, tercerización administrativa, procesos, finanzas, comercialización exterior, asesoría jurídica, procesos penales, patrocinio jurídico, medidas cautelares. La justicia es derecho de todos.
Atención del doctor Ludwig Álvarez Rengifo, abogado economista. Dirección Mera 408 y Juan Benigno Vela. Teléfono 242-3087, 099-166-455. Ambato, Ecuador. Decoraciones Madera Fina. Elaboración, colocación, instalación y acabados de puertas, closet, muebles de cocina, piso flotante en tablón y duela, venta de enchapes y marquetería. Por fin llegó la solución para el artesano y la línea de la madera. Para los profesionales de la construcción. Servicio a domicilio, atención personalizada. Dirección Avenida Bolivariana y Avenida Tangaiche. Diagonal al Coliseo Alterno. Teléfono 2-411-494. Inmobiliaria y construcciones. Compra, venta, cambio, intermediación de casas, terrenos, edificios y toda clase de inmuebles y construcciones en general. Teléfono 242-3087, 282-6078. Ambato, Ecuador. Decoraciones Madera Fina. Le brindamos el servicio de madera seca lista para trabajar y elaborar cualquier tipo de mueble. Madera secada en cámara al 12% de humedad. Madera tratada contra polilla y hongos. Y no espere un año para secar la madera a la intemperie. Compre madera garantizada, lista para trabajar y elabore su mueble el mismo día, garantizando su producto. Se acabaron las devoluciones. Dirección, primera imprenta entre John y Vargas Torres, 0654. Teléfono 2-822-070. Doctor Ludwig Álvarez Rengifo, asesoría empresarial, gerencia, recursos humanos, tercerización administrativa, procesos, finanzas, comercialización exterior, asesoría jurídica, procesos penales, patrocinio jurídico, medidas cautelares. La justicia es derecho de todos. Atención del doctor Ludwig Álvarez Rengifo, abogado economista. Dirección Mera 408 y Juan Benigno Vela. Teléfono 242-3087, 099-166-455. Ambato, Ecuador. Decoraciones Madera Fina. Elaboración, colocación, instalación y acabados de puertas, closet, muebles de cocina, piso flotante en tablón y duela, venta de enchapes y marquetería. Por fin llegó la solución para el artesano y la línea de la madera. Para los profesionales de la construcción. Servicio a domicilio, atención personalizada. Dirección Avenida Bolivariana y Avenida Tangaiche. Diagonal al Coliseo Alterno. Teléfono 2-411-494. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Qué importante lo que acabamos de ver y qué apasionantes estos temas, más aún cuando, como nos dice el señor doctor Alvarado, el derecho se encuentra en crisis. Como también nos dice el señor doctor Vicente Guamán, que estamos en una relación de Pareto, 80-20, donde el 80% de los pobres apenas tienen el 20% de recursos y viceversa. Como nos dice el distinguido señor doctor Mario Zavala, que hay un problema institucional. Ahora sí, distinguido señor doctor Mario Zavala, con usted empezamos. ¿Cómo podría concebirse, cómo podría entenderse la propuesta del excelentísimo señor presidente Correa, que entre en funciones el día lunes, en el sentido de que hay que llamar a una asamblea constituyente o constitucional, pero que no va a dar paso al Congreso? ¿Cuál es el mecanismo jurídico viable ahí? Bueno, comenzaré diciendo que no hemos inventado el agua tibia a los ecuatorianos. Y no hemos inventado el agua tibia porque históricamente las reformas constitucionales que se han dado en América Latina obedecen a la experiencia colombiana. En 1992, los colombianos compartieron la propuesta si asamblea constitucional o constituyente es producir una nueva constitución. Los colombianos llegaron a la conclusión que podían coexistir entre el Congreso, ¿no?, y los asambleístas. Eso 5 años después estuvimos reproduciendo casi igual. Tanto es así que algunos constitucionalistas señalan que la última constituyente no fue
una asamblea constituyente, si no fue constitucional, si no fue una codificación y por lo tanto una reforma. No más. No más. Pero si bien eso es cierto... Zavala, ¿cuál es el mecanismo que puede aplicar el presidente? A eso voy. Adicionalmente considero que ninguna constitución sale de la realidad social y económica. Siempre vamos a debatir aquí en todas partes del mundo si la política controla la economía o la economía controla la política. Perfecto. En este país, muchísimas gracias. La Constitución obedeció a un momento histórico de englobamiento de la economía. La Constitución que tenemos ahora obedece conceptualmente a intereses de un momento histórico que se daba en la globalización. Entonces la Constitución es la consecuencia lógica de lo primero. Muchísimas gracias. Señor doctor Santiago Alvarado, en 1 minuto y medio, por favor, ¿qué entendemos, partiendo de una premisa, que el señor presidente posiblemente vaya a formar un tribunal paralelo al Tribunal Supremo Electoral? En ese evento, al llamarse una asamblea constituyente o una asamblea constitucional, que usted nos ha ilustrado adecuadamente, que a la postre es lo mismo, porque las dos reforma, modifica, incorpora, ¿cómo podría dotarse de legitimidad a algo totalmente inconstitucional? Yo quisiera hablar siempre de asamblea constituyente. En segundo lugar, para llegar al camino del Tribunal Electoral, yo pienso que es absolutamente equivocado, erróneo, lo que está haciendo el presidente de la República. Le está generando el peor precedente jurídico que podamos tener en los años de República. Usted no puede preguntarle... El señor presidente Palacio ahora. No, el presidente Correa. El presidente Correa no puede preguntarle al Poder Constituido, autoríceme para consultarle al Poder Supremo, que es el del pueblo ecuatoriano. Artículo 2 de la Constitución Política del Estado dice que la soberanía radica en el pueblo. Simplemente el presidente de la República... ¿Pero eso es saltarse la Constitución? No es saltarse la Constitución. ¿Por qué razón? Porque recuerde usted que el Poder Constituyente, si bien respeta el Poder Constituido, no se somete a él. En otras palabras, no le pueden preguntar al Congreso, no le pueden pedir la autorización al Congreso para que me consulte a mí. El presidente de la República tiene la posibilidad y potestad única y exclusiva. Y hay referentes históricos en el orden constitucional, muchísimos. Pero histórico y no legal. Usted, no. Distinguido, gracias, señor doctor Alvarado. No es el término legal. Yo quiero aclarar de que el término no es legal. ¿Por qué razón? Porque lo que hay que aclarar claramente, hay que establecer claramente de que el presidente de la República, bajo criterio de constituyente, porque la constituyente no consta de la Constitución y no es legal, tiene que ir al Tribunal Electoral y decirle, señores, ustedes tienen la estructura para convocar y consultarle al pueblo ecuatoriano respecto de si desea o no una asamblea constituyente. Ahí, para de contar, no tenemos por qué preguntarle al Poder Constituido o pedir que nos autorice, que le autorice él para consultarle al pueblo. Es absolutamente erróneo y equivocado. Señor doctor Vicente Guamán, bajo esta concepción, ¿qué sucede si el Tribunal Supremo Electoral le dice, excelentísimo señor presidente, lo siento, esto no procede? Bien. Porque en el caso de que usted, cuando fue gobernador, vio un acto manifiestamente inconstitucional, no podía dar paso. Indudablemente. Sostengo que el 26 de noviembre los ecuatorianos elegimos un presidente constitucional, no un dictador. Vamos en la vía de una consulta popular previo a la Asamblea Constituyente. Muy bien. Mas ese proceso tiene que encarrilarse dentro del marco constitucional vigente, queramos o no. El artículo 104, numeral 1, le faculta al señor presidente convocar a consulta popular para reformar la Constitución, en concordancia con el artículo 282 y 283. El 282 establece el procedimiento y el 283 los mecanismos. Aclaremos una cosa, señor doctor Guamán, pero ¿bajo qué parámetros? Bien. Porque podría preguntarle por cualquier eventualidad. No, a eso voy. Porque cuando yo hablo de un presidente constitucional, él tiene como obligación primaria cumplir y hacer cumplir la Constitución, el señor presidente economista Rafael Correa. Consecuentemente, si bien el artículo 104, numeral 2, le faculta al señor presidente convocar a consulta popular,
cuando a su juicio pretenda consultarle al pueblo temas de trascendental importancia para el país. El economista Correa ha dicho: la Asamblea Constituyente es un tema de trascendental importancia para el Ecuador, consecuentemente lo voy a consultar. Bien, sin embargo, el 104 numeral 2 dice: siempre y cuando el tema de la consulta sea distinto de la materia del artículo 104 numeral 1, es decir, distinto de reformas constitucionales. Bien, más, determinados constitucionalistas han hecho un análisis en forma puntual. Si vamos a consultarle al pueblo para generar una asamblea constituyente, vamos a más de editar una nueva Carta Magna, esa asamblea constituyente va a generar nuevas normas. Consecuentemente, tiene que pasar esa consulta popular por el Congreso para que la califique de viable y urgente. Gracias. Por ventaja, hasta este rato, el presidente ha logrado una mayoría. Conozco que va a remitir al Congreso la pregunta. Muchas gracias. El Congreso calificará y remitirá al tribunal, y el tribunal viabilizará precisamente la consulta Señor doctor, popular. muchísimas gracias. Señor doctor Mario Zavala, con este referente, si es que el Congreso le bloquea a lo que parece lo más probable, la consulta popular para que se lleve una asamblea constituyente, y en el evento de que el Tribunal Supremo Electoral también le diga que no, el señor presidente Correa lo que tiene que, posiblemente según muchos analistas, lo que tiene que hacer es llamar a una asamblea constituyente, quiera o no, porque si no lo hace, inmediatamente a los 6 meses estamos viendo otro presidente defenestrado. Y si lo hace, es claramente inconstitucional, y en ese caso es un delito que atenta contra la seguridad interna del Estado y podría ir preso. En estos dos escenarios, ¿qué es lo más viable? ¿Qué es lo constitucional, qué es lo legal y por lo que se apega usted? ¿Qué es lo que nosotros estamos entendiendo en el proceso de reforma de Estado? Creemos que la clase política ecuatoriana ha perdido la percepción de la realidad que vivimos. No lo creo. Todo lo que se ha estado dando y se está dando simplemente son acomodos, readecuaciones a intereses que indiscutiblemente tienen intereses a corto, mediano y largo plazo. Económicos, políticos. La percepción que yo tengo de ese escenario que usted señala es muy claro. Van a terminar hasta los del PRIAN, que se estaban oponiendo a esa posibilidad por supuestamente manejar la presidencia del Congreso. Entonces, se van a someter al mecanismo de hacerle menos tortuoso el asunto. Y van a estar menos conflictivos de candidatos a la y van a estar ellos de candidatos o los candidatos que no ganaron. Usted acaba de ilustrar. Otra vez comenzamos con un conflicto de fondo. El estatuto es vital. El estatuto es vital. He escuchado yo el día de hoy, he leído también en un medio de comunicación, en el diario La Hora, que señala lo siguiente, que va a haber y se va a aprobar, porque esto ya es un consenso, votación unipersonal. ¿Qué cambio a la concepción de la democracia estamos viviendo? Si la democracia históricamente se ha fortalecido a través de los partidos políticos han entrado en crisis como mecanismos, como medios de intermediación entre la sociedad y el Estado, y eso es cierto. Un político ecuatoriano, hace algunos días, me impresionó, cuando le pidieron que él asuma la dirección del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot, que él dijo que no aceptaba porque el momento actual no es de los partidos políticos, sino de los movimientos ciudadanos. Perfecto. Estamos viviendo, por lo tanto, no solo el mecanismo político y jurídico, debemos vivir complementos mucho más viables, y lo que nosotros nos debemos jugar es con la participación y la democracia. Hay que generar cambios necesarios, porque solo atacamos y solo estamos atacando la Constitución, las formas del derecho, y le estamos adornando, le estamos buscando en concepciones, doctrinas y teorías, pero no estamos hablando el fundamento que hace viable una sociedad, que es la democracia y los mecanismos que operan a través de ella. Muy bien, muy valiosos los criterios. Ya regresamos en el siguiente bloque, después de estos muy breves cortes comerciales, con los compromisos de nuestros panelistas.
Del emperador. Casino del Emperador. 59 habitaciones, suites ejecutivas, presidencia con el casino más imponente. 150 máquinas tragamonedas, ruletas, blackjack, poker, Texas Hold'em. Más grande de la ciudad. Dr. Ludwig Álvarez Rengifo, asesoría empresarial, gerencia, recursos humanos, tercerización administrativa, procesos, finanzas, comercialización exterior, asesoría jurídica, procesos penales, patrocinio jurídico, medidas cautelares. La justicia es derecho de todos. Atención del Dr. Ludwig Álvarez Rengifo, abogado economista. Dirección Mera 408 y Juan Benigno Vela. Teléfono 242-3087, 099-166-455. Ambato, Ecuador. Inmobiliaria y construcciones. Compra, venta, cambio, intermediación de casas, terrenos, edificios y toda clase de inmuebles y construcciones en general. Teléfono 242-3087, 282-6078. Ambato, Ecuador. Dr. Ludwig Álvarez Rengifo, asesoría empresarial, gerencia, recursos humanos, tercerización administrativa, procesos, finanzas, comercialización exterior, asesoría jurídica, procesos penales, patrocinio jurídico, medidas cautelares. La justicia es derecho de todos. Atención del Dr. Ludwig Álvarez Rengifo, abogado economista. Dirección Mera 408 y Juan Benigno Vela. Teléfono 242-3087, 099-166-455. Ambato, Ecuador. Gracias por seguir junto a nosotros. En estos pocos minutos se ha podido dilucidar algo de lo que es la Asamblea Constituyente, lo que es la Asamblea Constitucional. El señor doctor Santiago Alvarado dice: yo prefiero que se hable de Asamblea Constituyente y concuerdo nuestros panelistas que no hay distinción. ¿Por qué no podría haber distinción si la Asamblea Constitucional lo que hace es modificar, derogar, incorporar normas a la actual Constitución? Pero si modifica todas estas normas o se incorpora otras, estaríamos también hablando de que es un poder originario que parte de la voluntad soberana del pueblo, que previamente tendría que haber una asamblea o una consulta popular para que dé lugar a esta asamblea. En fin, hay tanto para hablar de este tema que en una hora lamentablemente es imposible. Por lo tanto, los compromisos. Señor doctor Mario Zavala, habíamos hablado entre cámaras, a veces que es posible, y usted nos había dicho que sí, de efectuar una serie de publicaciones instructivas, educativas en Diario La Hora, Ambato, a fin de que la colectividad se pueda educar o nos podamos educar todos al respecto. ¿Qué nos comenta? Aprovecho la oportunidad, Ludwig, para señalar que nuestro periódico tiene incorporado una página y tenemos las oficinas en la ciudad de la Tacunga, tenemos en esta ciudad y estamos cada día queriendo dar un mayor servicio. Nuestro proyecto es regionalizar el Diario La Hora, como así fue desde hace 14 años su inicio. Lo estamos consiguiendo. Pero el compromiso que usted nos hace es un compromiso que ya lo teníamos previsto. Muy bien. Tenemos nosotros en el periódico electrónico, quizás el más importante del Ecuador, donde están artículos constitucionales y sobre todo nosotros vamos en las páginas que tenemos disponibles, en las páginas judiciales, a incorporar opiniones de destacados constitucionalistas y los vamos ahí seguir alimentando. ¿Podemos hacerlo? Claro, ya lo tenemos el material, nosotros tenemos el material para Señor eso. doctor Mario Zavala, le tomamos la palabra. Señor doctor Vicente Guamán, ¿usted se podría comprometer a dar seminarios a título gratuito a los estudiantes universitarios
acá en la provincia de Cotopaxi? Como lo hago siempre, con el mayor gusto, en la medida de las disponibilidades de tiempo, será una gran satisfacción poder compartir y, lo que es más, aprender juntos. Existen indudablemente instituciones de educación superior, de educación media, con gente muy capaz, con gente muy preparada, con los que podemos compartir estos temas, esta agenda que hoy por hoy es de vital importancia, por supuesto, en el país. Yo solamente quiero poner un aditamiento al tema Asamblea Constitucional y Constituyente. Las dos generan precisamente una nueva Carta Magna, con la diferencia que la Constituyente, con plenitud de poderes u omnímoda plenipotenciaria, tendría todas las facultades para reestructurar de inicio el Estado. Eso significa que podría en un momento dado prácticamente enviarle al Congreso a su casa y, lo que es más, al propio presidente de la República. Ojo con esto. Y estos sí son temas fundamentales que, como bien lo dijo el doctor Zavala, deben constar en el estatuto. El estatuto debe tener 3 o 4 temas fundamentales: requisitos para ser asambleísta, número de asambleístas, qué va a hacer la asamblea, ¿va a destituir al Congreso? ¿Va a mandarle al presidente a la casa o va a dedicarse a generar una nueva Carta Magna? El tiempo, y lamentablemente, finalmente, nuestro mayor enemigo. El tiempo en el que va a funcionar. No sé, 6 meses, 8 meses, no más de 9 meses. Señor doctor Santiago Alvarado, su compromiso, usted como director de escuela de una prestigiosa universidad, Uniandes concretamente, en la zona centro, ¿podría instruir a sus estudiantes a fin de que estos socialicen todo lo que es el conocimiento de la Asamblea Constituyente? ¿Podría ser su compromiso tal vez ese? En plazas, mercados, con transportistas a título gratuito. La universidad, dentro de la materia que yo doy, Derecho Constitucional, y haber sido alumno de prestigiosos maestros para aprender Derecho Constitucional, yo recuerdo las clases de René Mollé, Julio César Trujillo, Rafael Ullarte, cuando tuvimos el honor de hacer un posgrado en Derecho Constitucional, y una de las fundamentalidades es precisamente aquello: hay que socializar lo que es la Constitución, porque de él parten, aun cuando es materia de derecho público, parte todo el derecho existente en un país. Tenemos un compromiso, muchísimas gracias. ¿Cuáles son las definitivas recomendaciones que se hacen? No pueden ser otras, sino que si se hace una asamblea constitucional hay riesgo, si se hace una asamblea constituyente hay riesgo, pero hay que recordar algo: solo los que se arriesgan a tener grandes fracasos pueden llegar a tener grandes logros. Eso lo digo Robert Kennedy. Como jurisconsulto tengo que ceñirme a lo que dice la ley, pero como joven irreverente iconoclasta estoy por la consulta para que se dé una asamblea constituyente y se tenga accesos directos a lo que es atención de servicio médico, acceso a salud, acceso generalizado a educación, que no se pague la deuda externa con moratoria, algún momento se va a pagar. Muchas gracias, muy buenas noches y deseémosle suerte al excelentísimo señor presidente, don Rafael Correa. Gracias, señores panelistas, muy buenas noches. Gracias, Casino del Emperador. Casino del Emperador. 59 habitaciones, suites ejecutivas, presidencia con el casino más imponente. 150 máquinas tragamonedas, ruletas, blackjack, poker, Texas Hold'em. Más grande de la ciudad. Inmobiliaria y construcciones. Compra, venta, cambio, intermediación de casas, terrenos, edificios y toda clase de inmuebles y construcciones en general. Teléfono 242-3087, 282-6078. Ambato, Ecuador. Muebles Garzón. Muebles para su hogar. Diseños exclusivos para sala, comedor, bares, aparadores, sillas. Centro de producción Ambato, Arica y Napo Galeras. Teléfono 285-3282. Punto de ventas, Mueble Hogar Ambato, Mera, 408 y Juan Benigno Vela. Teléfono 282-9325. Ventas al por mayor y menor, Ambato, Ecuador. Doctor Ludwig Álvarez Rengifo, asesoría empresarial, gerencia, recursos humanos, tercerización administrativa, procesos, finanzas, comercialización exterior, asesoría jurídica, procesos penales, patrocinio jurídico, medidas cautelares. La justicia es derecho de todos.
Atención del doctor Ludwig Álvarez Rengifo, abogado economista. Dirección Mera 408 y Juan Benigno Vela. Teléfono 242-3087, 099-166-455. Ambato, Ecuador. TV Color, nuestra tele. Por primera vez en La Tacunga, los mejores y más modernos juegos mecánicos. Discovery, grandes atracciones. Hoy, con la más moderna pista de carros chocones, el monumental tobogán, el veloz Scooby-Doo, el divertido Swing Gym, el robótico Mixer, la novedad del momento, el gigantesco Skydiver, el loquísimo High Roller. Y si quieres hacer un viaje espacial, súbase al Astroliner. Juegos infantiles y muchas atracciones más. Atención ininterrumpida de lunes a domingo. Estamos ubicados en la explanada de La Cocha. Venga, le esperamos con toda su familia para que se divierta a lo grande en el mejor parque de diversiones, Discovery. A continuación, siéntase cómodo y esconda el control, porque viene Cine Color. TV Color, nuestra tele. Los fines de semana, La Tacunga se paraliza a partir de las 21 horas. Y disfruta de